Hola amigos de Contexto. En esta ocasión queremos dar un vistazo a lo que está pasando en el exterior, las repercusiones, las influencias. Tenemos como invitado al periodista Jean-Michel Carrois, ya no estás en el diario Le Monde de corresponsal. Yo sigo sigues trabajando muchos años y eres corresponsal del mundo, Jean-Michel. Bienvenido. Del mundo, no del periódico El Mundo, sino de todo el mundo. Tantos años trabajando y viajando, bueno, recabando noticias. En este programa me gustaría hablar de varios temas. Por ejemplo, el nuevo primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que incluso muchos dicen que tiene alguna semejanza con nuestro presidente. Nuestro, yo sabía que Julio iba rápidamente. Yo sabía que era nuestro. Nuestro presidente preferido. Donald Trump, de Julio, no mío. No, ni preferido ni nuestro, el presidente de los Estados Unidos. Bueno, la cuestión es que hay algunas personas que dicen que Boris Johnson tiene alguna semejanza con el presidente Trump, además de su pelo rubio, sino algo así como un estilo un poco... Pero Boris Johnson es un político profesional. Sí, es un político profesional, fue alcalde de toda su vida 2 veces, fue ministro del Interior, es educado. Ministro de Exteriores. Sí, y tiene una educación para eso, o sea que es indudable que tiene una formación muy distinta a la de Donald Trump, pero dicen que el estilo se parece, incluso ha prometido hacer a Reino Unido el país más grande del mundo, tal como dice Donald Trump. Él dice que va a ser el lugar, él dijo. Más grande es Rusia. Bueno, no más grande, mejor para vivir, más grande en cuestiones de calidad de vida, dijo él. ¿Verdad? Vamos a ver, ojalá lo consiga. La cuestión es que Boris Johnson, lo más importante de este nuevo primer ministro, y fue justamente por lo que renunció la antigua primera ministra también del Partido Conservador, Theresa May, fue por su fracaso ante las negociaciones del Brexit. Justamente este es el punto que se está concentrando Boris Johnson, puesto que el 16 de octubre es la fecha límite y él dice que se va a salir del Brexit con acuerdo o sin acuerdo. A mí me gustaría, con Jean-Michel, con Julio también, entender, bueno, cuáles son estas, porque en Bruselas han transmitido incluso desde ya a los 27 países que es imposible aceptar estas condiciones que ha puesto Boris Johnson y hacen mucho hincapié, mucho énfasis en la salvaguarda irlandesa, en el llamado backstop, en que esta frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda del Sur no puede ser una y la República de Irlanda. Exacto, y la República de Irlanda no puede ser una frontera flexible, dice Johnson, y la Unión Europea dice que sí. Entonces, comenzando porque este es el punto más importante de diferencia que hay entre la propuesta de los conservadores y la propuesta de la Unión Europea. Yo quisiera agregar algunas cosas muy recientes sobre la designación de Boris Johnson como nuevo primer ministro británico. Primero, en el plano económico ha habido una caída estrepitosa de la libra esterlina. Ya casi está llegando a la paridad con el euro, lo cual era impensable hace unos años atrás. Acelerado con la llegada de... Acelerado, ahora ha perdido en los últimos, lo que va del día de hoy, 2.4%. ¿En lo que va del día de hoy? Sí, lo estoy mirando aquí. Sí. Y un 4% desde el mes de julio. Sí, eso sí lo había visto. Eso augura una dosis de realidad para ubicar. Los mercados evidentemente no están muy confiados. Se encargan de ello. En segundo lugar, hemos visto que una de las primeras acciones de Johnson ha sido hacer como una gira interna. Ha visitado Escocia, en donde el Brexit perdió por un 62% de los votos, y donde la ministra principal o primer ministro de Escocia dice que ellos no se van a salir de la Unión Europea, aunque tengan que salirse de Reino Unido. O sea que esto puede traer una ruptura. Pero además ahora, con lo que tú mencionabas,
de Irlanda. Que tampoco quiere el Brexit. Irlanda del Norte, que también votó, no en esa proporción tan alta, pero votó a favor de mantenerse en la Unión Europea. Se está planteando, a niveles inclusive del gobierno de Irlanda. Que no tiene parlamento, por cierto, pero sí tienen una posición. Pero están planteando la posibilidad de una reunificación de la isla. Sí, que yo lo vería muy lógico. No sé qué ustedes como. Sí, no, eso fue una guerra de religión de siglos. Sí. Y que se calmó con estos acuerdos. Hubo algún brote recientemente. Pero tengo entendido, Jean-Michel, que se calmó mucho también, claro. Pero que se calmó por esta unificación de las fronteras, con los acuerdos de Viernes Santo. Por la eliminación prácticamente. El comercio ha permitido. Sí. Entonces, los más recalcitrantes, que serían los unionistas protestantes, muchos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros? Claro. Porque afecta a los intereses económicos. Porque si le meten una frontera física, eso va a ser un desastre económico para Irlanda del Norte. Y es bueno señalar que Boris Johnson fue el precursor de toda esta publicidad pro-Brexit. Porque los conservadores no eran tan pro-Brexit. Yo quería, tal vez para empezar, hay un documental que acaba de salir por Netflix, publicidad aparte, que hay que ver, que se llama The Great Hack, que explica cómo esa compañía que se llama Cambridge Analytica. Yo lo vi. Bueno, está bastante bien hecho. Muy bien hecho. Y explica cómo manipularon realmente tanto el voto del Brexit como la elección de Trump, ¿no? En los swing states, en los estados que hicieron la diferencia. Y realmente, hay fuerza política, el Labour, el Partido Trabajista, que pide nueva consultación, porque la idea es que una parte de la gente que votó en favor del Brexit ya se da cuenta que es un desastre, que las consecuencias van a ser peores. Y bueno, vamos a ver cómo lo maneja, pero una de las posibilidades es nuevas elecciones. Eso se maneja. ¿Nuevas elecciones pro o en contra del Brexit? No, nuevas elecciones al Parlamento. Sí, exacto, al Parlamento. Para redefinir porque el Partido Conservador está muy dividido también. Es decir, los partidos. Por eso no pasó ninguna de las propuestas en innumerables ocasiones de Theresa May. ¿Y qué tendría que pasar para que hubiera nuevas elecciones al Parlamento? No, un voto en contra censura de la propuesta que va a tener que presentar de un Brexit duro. Exacto. Boris Johnson va a tener que ir al Parlamento para presentar. Pues yo creo que eso va a pasar. Y si él, igual que Theresa May, no consiguió los votos, entonces tuvo que renunciar. Sí, lo que pasa es que en esta ocasión el tiempo juega en contra de Johnson. Claro. Si no se llega a un acuerdo que lo apruebe el Parlamento antes del 31 de octubre. El 31 de octubre es la fecha. 2 meses. Sí, 2 meses. Es muy corto. Agosto, septiembre, octubre, 3 meses. 3 meses. Si en 3 meses no se logra un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido, que es muy amplio, porque está Escocia, está Irlanda del Norte. Pero es el gobierno británico el que tendría que hacer el acuerdo. Sí, pero tendrían que estar de acuerdo. Por ejemplo, Irlanda de Bruselas, la posición es... Bueno, hay una nueva cabeza, ¿no? Que la hermana Ursula von Leyen, pero la posición ha sido firme, no está posible el Brexit duro, ¿no? Hay que negociar, Entonces, yo no creo que esa posición de Bruselas va a cambiar. Es decir, que Boris Johnson va a tener que imponer, y no estoy seguro que él va a conseguir los votos en el Parlamento para eso. ¿Lo va a conseguir? No estoy seguro que lo pueda conseguir. Entonces, tendría que ir a nuevas elecciones. ¿Eso significaría un debacle económico para Reino Unido? Él estuvo hace unos días en Manchester, lo que tú dices, que está dando vuelta en una zona muy fuerte del Labour, de los trabajistas. Presentó a grandes rasgos su promesa económica, su plan económico. Y bueno, es básicamente fin de la austeridad, de grandes inversiones en infraestructura, trenes, hospitales, pero ¿de dónde va a venir el dinero? Es decir,
¿De dónde va a venir el dinero? Además, con toda una mezcla populista, Sí. Es decir, y por eso que los mercados están preocupados y que la libra esterlina está caída, ¿no? No hay confianza de la City en su mayoría. Quería quedarse en la Unión Europea, ¿no? El sector económico. Y un dato interesante es que ya Boris Johnson no habla tanto del tema migratorio. Eso te iba a decir, que ha pasado a un segundo plano. Ya ese tema Incluso le ha prometido a los nacionales de la Unión Europea un trato muy distinto al que antes se daba. Se prometía y no se habla. Esto ha pasado, que fue el tema que hizo la campaña del que se verificara lo del Brexit. Y ahora no, es un tema que no se... Bueno, él no lo ha mencionado últimamente. No. Fíjate cómo la economía ha vuelto a ser el primer plano de todo. Y también hay que ver esto que se hablaba, que el mismo Boris Johnson hablaba de que el Reino Unido se iba a economizar tantos millones de libras esterlinas al salir del Brexit. ¿Qué ha pasado con esto? No, la mentira. Eso precisamente, bueno, en el Great Hack, en este documental, explica cómo se hizo a través de perfil de Facebook y entonces unos mensajes que eran muchas de fake news, ¿no? De noticias falsas sobre que el Brexit iba a dar una salud casi gratuita a todo el mundo. Bueno, una serie de cosas que iba a resolver todos los problemas que existen, que evidentemente no es el caso. Y ya los ingleses se dan cuenta. Entonces inclusive también los electores que han votado en favor del Brexit. Entonces, Jean-Michel, aquí podemos extrapolar esta situación en un país como, en una unión como Reino Unido, donde la mayoría de las personas tienen una formación, por lo menos escolar, muchos son profesionales, ¿cómo ha sido manipulada la opinión pública con fake news, noticias falsas y artimañas para que las personas piensen que una cosa que es de una manera sea de otra, voten a favor, por ejemplo, en este caso del Brexit, se den cuenta de que no era lo mejor, la economía se resienta y ni siquiera así ya podamos dar para atrás a algo que ya está... vamos a decir, que estuvo consensuado en un momento antes. Fíjense lo peligroso que son también estos instrumentos como las noticias falsas y las redes sociales cuando se utilizan mal. Por eso yo creo que ese documental con sus limitaciones, pero es importante porque realmente enseña cómo se puede pervertir el proceso democrático, que fue el caso en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no? La campaña electoral de Trump y la campaña del Brexit. En poblaciones muy educadas, o sea, las más educadas del mundo. Imagínate en las que no son. Yo no sé si son las más educadas. Bueno, yo lo pongo en duda. Escolaridad, exacto. Es que esas campañas que se están haciendo a través de... No hablan a la razón, hablan a los sentimientos, al odio. Exacto. Es el tema. Miedo. Al miedo. Los miedos, exactamente. El tema migratorio, todo eso. ¿Quiénes estaban con el Brexit en Reino Unido? ¿Quiénes eran los sectores que se llamaba fuertes? el Partido de Independencia de Farage, de la extrema derecha. Nigel Farage, que después que ganó el Brexit fue a Estados Unidos. Sí, amigo de Trump. Amigo de Trump, y dijo que él tenía que nombrarlo embajador del Reino Unido en Washington. Inclusive eso molestó mucho al gobierno inglés conservador. Porque cómo va el presidente de los Estados Unidos a decir quién debe ser embajador. Nigel Farage y un partido que se llamaba el UKIP, que era Partido de Independencia del Reino Unido. Que se disolvió. Que son minoritarios. Que es el equivalente del Frente Nacional de Francia, de Marine Le Pen, ese tipo de partido, ¿no? Que tuvo relaciones con Steve Bannon, ¿no? Que hablamos de ese programa. Steve Bannon fue uno tratando de organizar todos esos partidos populistas. Era uno de los dueños de Cambridge Analytica. Exactamente. Steve Bannon. Eso fue. Que fue disuelta la empresa. No, exactamente. Con Breitbart, con su... O sea, que hicieron el arreglo. No, claro, él fue que estaba en el medio de eso, tanto para el Brexit como para la campaña de Trump. O sea que nos podemos fijar cómo un grupo realmente minoritario dentro de los conservadores manejaron toda la opinión pública para lograr un objetivo. Esta es una tendencia, mira, este señor Bannon
se metió, tanto que hablan en los Estados Unidos de interferencia en otras elecciones, en las elecciones en Italia. Claro. Con el apoyo a la Liga de Salvini. Sí. En las elecciones en España con el apoyo al partido ultraderecha Vox. Se reúne con Marine Le Pen. Con Orbán en Europa del Este. Él está haciendo como un internacional de la ultraderecha. Te voy a decir algo. Cada grupo se une con sus alianzas, pasa con los socialdemócratas, con todo. Pero una cosa es eso, que es su derecho, y otra cosa es interferir, que son dos cosas muy distintas. Te voy a decir, la novedad, de cierta manera, es que ese uso de las redes sociales, en este caso Facebook, con los analistas de Cambridge Analytica, ha permitido una acción muy focalizada. Es decir, en el caso de Estados Unidos, ¿qué hicieron? Había 3 swing states, ¿no? Estados que podían caer de un lado al otro. Wisconsin y Pensilvania, Wisconsin, ¿cuál es el otro? Ohio. Entonces, ellos se concentraron, no hicieron a nivel nacional de Estados Unidos, sino en esos estados, porque sabían que a bascular esos estados en favor de los republicanos, Trump iba a tener, aún perdiendo el voto nacional, que lo perdió, iba a ganar la mayoría de los delegados, que fue el caso. Y eso fue realmente la clave para entender lo que ha sucedido, lo que llamo una perversión del proceso democrático. Y una perversión del uso de las redes sociales también. Y entonces también aprovecho la ocasión para decir que el uso de las redes sociales no es tan inocente y tan sencillo como hablamos. Por ejemplo, esto que circuló también en las redes del reconocimiento facial para hacer muchas cosas que hay que identificarse, poner nombre, sexo, fecha de nacimiento, dónde vives, y te da, vamos a decir, un regalo, tu cara más bonita, más vieja, más pequeña, qué sé yo. Esto se usa, esta información es usada por los grandes poderes del mundo, que si no son tan grandes se van haciendo y pueden ser manipulados. No, en China el reconocimiento facial. Y de hecho es un uso, por un lado, bueno. Eso es realmente el uso final. 1984. Exactamente. El verdadero. El control. Pero tú sabes una cosa, que como dicen los anglos, no hay free lunch. Exacto. No hay nada comida gratis. No hay free lunch. No es verdad que te van a dar acceso a Google, a todo eso, sin una contrapartida. ¿Cuál es la contrapartida? Tú le entregas de manera voluntaria una serie de datos que se utiliza, sobre todo en términos de propaganda comercial, ¿no? Para venderte productos, pero que en términos políticos, y lo vimos con Cambridge Analytica, te da un poder enorme. Terrible. Y además que la mayoría de esas redes sociales, y ahí aparece en el reportaje ese sobre el trabajo sobre Cambridge Analytica, nadie lee. Las letritas pequeñas. No, los términos y condiciones. Claro, nadie las lee. Son larguísimos. Claro. Es que están hechas para que no se lean. Sí, aceptado. Yo le doy a aceptar de una vez. No sé tú. Pero en esas... Del uso que van a dar de tus datos de tu información. De tus datos de tu información personal. Inclusive, hay algunas que tú le das el acceso a que por la cámara... te vean. Te puedan ver. Wow, en esa eléctrica pequeña. Te puedan mirar. Y nadie lo está haciendo. Nadie lo mira por el celular. ¡Qué horror! Si realmente este es el Big Brother Dios mío, eso da miedo. Eso da miedo. Mira, y eso explica que hoy en día las compañías más poderosas del mundo ya no son las petroleras, ya son las que manejan. Y son las más ricas, de hecho. Nos tenemos que ir a la pausa, pero la verdad, señores, es que esta parte de la tecnología nos debe de, además de que la utilicemos y que nos facilite la vida, nos debe también de preocupar y ocuparnos más bien, porque es terrible el acceso que pueden tener a nuestra vida, a nuestros datos, las compañías tecnológicas. De hecho, por ejemplo, la nube, a mí también me traen mis sospechas, esto de tenerlo todo en la nube. Mira ese banco, el tercer banco de Estados Unidos, que acaba de ser hackeado por una mujer sola hace 2 días. Es decir, Dios mío. Pudo hackear 100 millones de cuentas, de datos confidenciales, ¿no? Y ya ustedes saben todo. Entonces, cuando uno habla de la seguridad de los bancos en ese mundo virtual, eso hay que verlo con más cuidado. Vámonos a la pausa, volvemos.
Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre el panorama en Europa, en el Reino Unido y a nivel internacional en general con Jean-Michel Carrois, que ha sido corresponsal de Le Monde, el periódico francés aquí en el Caribe, en Centroamérica y parte de América del Sur que da al Caribe. Y el que tenemos la dicha de que vive aquí, podemos compartir estas reflexiones con él. Recientemente, Jean-Michel, se ha suscitado una gran disputa entre el gobierno francés y el gobierno de los Estados Unidos, entre Trump y Macron, sobre el tema de la información fiscal. Y este acuerdo que es una ley interna de los Estados Unidos sobre los depósitos bancarios también de ciudadanos norteamericanos en cualquier país del mundo. Entonces están legislando para el mundo entero. En un momento hablamos del tema aquí, pero lo tocamos de refilón. Es algo que realmente hay que pensar bien, porque eso es la extraterritorialidad otra vez de las leyes propias de un país. Aquí no fue aprobado, pero aquí fue aprobado. Aquí lo que se está cooperando con el tema. Exacto. No, hay varios temas. El tema que tú acabas de mencionar, y está también un nuevo tema, en cierta manera, que es cómo fiscalizar lo que llaman los GAFA, que son Google, Amazon, Facebook y Apple. Son los grandes... GAFA. Los GAFA se llaman. O sea, hay una propuesta que tiene ya meses discutiéndose en la Unión Europea. Porque ¿qué hacen esas compañías? Van a trabajar en Europa, en Francia, en Alemania, en cualquier país de Europa, pero la casa matriz está en Irlanda, donde el impuesto sobre sociedad, o en Luxemburgo, bueno, un paraíso fiscal, y no pagan impuestos realmente donde generan actividad. Entonces, Francia fue el país que más impuso para tratar de definir una posición común europea de impuesto, ¿no? a esas compañías según su actividad en el país dado. Claro. Y no, porque no pagan casi nada. Amazon, por ejemplo, que ha sido un competidor muy importante del comercio electrónico. Entonces los comerciantes se están quejando, porque imagínate ya. Bueno, es un poco el tema que se conoce aquí a pequeña escala, con la compra por internet. Entonces los comerciantes aquí se quejan con razón. Claro. Pero eso a nivel... aquí, por ejemplo, está reducido un mercado a $200. Mucho más grande. Sí. Por ejemplo, una compañía como Apple hace miles de millones de... Imagínate el mercado alemán y el mercado francés juntos son 170 millones. Entre los MacBook, los iPod, los iPhone y todo eso, y casi no pagan impuestos. Claro. Porque la matriz está en Irlanda, que Irlanda para atraer esa compañía ha puesto un impuesto sobre la sociedad. Entonces Trump quiere meterle impuesto a los vinos franceses. Exacto, eso fue la respuesta de Trump. Yo y a los carros alemanes eventualmente. ¿Y a los carros alemanes? Sí, alemán. Entonces, por eso que Alemania es un poco... Es más prudente porque el sector exportador de Alemania, los vehículos, todo el sector de... Entonces, no, hay una disputa muy importante. ¿Y esa disputa es simplemente un enunciado o ya se ha hablado de porcentajes? No, ya Francia ha dicho que si la Unión Europea no adopta una posición común, ya como país soberano va a imponer ese impuesto en su territorio. Wow. Por eso la respuesta de Trump. Ahí hay varios elementos. Es decir, es cierto que debe actuar como un bloque la Unión Europea, pero esos dos paraísos fiscales están dentro de la Unión Europea. Porque Luxemburgo e Irlanda son parte de la Unión Europea. Lo primero es que usted tiene que exigirle
una cierta fiscalidad homogeneizada dentro de la Unión Europea, que no existe. Que no existe para nada. Es uno de los temas existe para el gasto, pero no para el ingreso. Y es difícil establecerla. No, pero lo hicieron para el gasto. Sí, lo hicieron para el gasto. Es una de las tareas. Los presupuestos están controlados por la Unión Europea. Es una de las tareas pendientes. Sí. Y vamos a ver lo que hace Christine Lagarde, que pasó del Fondo Monetario al Banco Central Europeo. Sí. Pero eso evidentemente hasta cuando no haya una, como tú dices, homogeneización, unificación no va a haber, pero por lo menos... elementos de convergencia en un rango, en un rango máximo. Eso va a ser muy difícil. Yo creo que ese tema y el tema de la migratoria, la respuesta a la ola migratoria tanto del este como del sur de África, las diferencias entre los países, en la Unión Europea es muy difícil porque hay reglas de unanimidad. Sí. Es decir, si un país no... Si uno se opone, ya tumba eso paraliza mucho el funcionamiento. Aunque se ha parado, como dijimos ahorita, este bombardeo sobre la migración en los últimos días, en este último mes, vamos a decir. Sí, pero sigue siendo un tema en Sí, Europa. pero eso es Gran Bretaña. No, en Europa completa yo encuentro que se ha parado un poco. No, porque Salvini, el ministro del Interior, viceprimer ministro, pero se están muriendo, es decir... Miles. En el Mediterráneo. Qué barbaridad. Y además los que devuelven. Eso en Libia son condiciones infrahumanas, violaciones, cosa terrible. Entonces eso crea una situación de... Yo creo que un calma precario y ese tema va a volver, evidentemente. No, es un tema que nunca se va a acabar porque también hay que trabajar dentro de esos países para que ellos tengan mejores condiciones de vida. Polonia tiene una tasa de crecimiento bastante elevada y está importando mano de obra, ¿no? Porque muchos de los polacos se fueron a trabajar en Inglaterra, en Europa, ya están muriendo. Entonces, pero ellos no quieren sirios, no quieren africanos, lo que quieren son ucranios, rusos. Sí. Hay una migración, ¿no? Pero de caucásicos. De caucásicos. No quieren. Entonces, todos esos temas se estaban discutiendo, pero son complicados. Son temas muy conflictivos y que ponerse de acuerdo da... Bueno, ahí vemos... Bueno, pero en el caso de Polonia y el caso de Hungría en particular... Hungría es igual. Y va por el mismo camino Italia. Son países que están bajo observación, inclusive bajo peligro de sanciones duras por parte de la Unión Europea por violación a los principios de los derechos humanos más elementales. Por ejemplo, en Hungría prácticamente la separación de poderes y en Polonia se ha borrado casi. No, la justicia está totalmente controlada, ataque contra los medios de comunicaciones y cosas así. Entonces, eso dentro del propio territorio de la Unión Europea es grave. Es decir, que tiene frentes internos, frente con el Brexit y frentes ya generales con los Estados Unidos, con China. No, es surgimiento de movimiento populista derechista. Que Boris Johnson es uno de los casos. Claro, claro. Lo que pasa es que en Reino Unido tuvo esta ayuda de todos estos fake news y todo para convencer algo que de hecho ni siquiera la mayoría de la población estaba convencida, que no ha podido prender en otros países como Italia, Alemania y Francia, pero que los brotes son muy notables. No, en Francia, bueno, lo vimos en las últimas elecciones europeas, por cierto. Sí, que obtuvieron. El primer partido fue el partido de Le Pen, el primer obtuvieron muchísimos escaños, muchísimos entre comillas. Un 30%, como es la única elección proporcional, que las otras son... a la mayoría. Exacto, entonces amplifican, ¿no? ¿Fue un 30%? Un 30%. Wow, mucho. Sí, mucho. Bueno, yo creo que debemos hablar en este programa también, y principalmente por la cercanía, por lo que nos toca, la situación de Puerto Rico, donde también las redes sociales, y volvemos a la importancia de lo que son las redes sociales en los movimientos sociales y políticos, las personas se tiraron a las calles y por medio de las redes sociales también se le descubrió al presidente Rosselló, al gobernador, ¿verdad? Rosselló, claro, porque es un estado de los Estados Unidos. Se le descubrieron todos estos chats donde se refería de una manera muy despectiva a muchísimos, a los ciudadanos, a colaboradores, y
con una campaña muy distinta a lo que Rosselló pues decía en su proselitismo político, y saber esto, más los actos de corrupción que después se comprobaron, hizo que no solamente no se presentara a las próximas elecciones, sino que renunciara. Es algo que no solamente es para comentar, sino que nos toca, son nuestros vecinos, son latinos, de hecho es un movimiento que puede expandirse por todo lo que es América Latina. Sí, no, ese despertar de... Incluso se le ha dicho la primavera latina. Yo creo que hay un factor importante también, fue la consecuencia del huracán María, ¿no? El mal manejo y en ese, lamentablemente, Trump tiene un poco de razón aunque la cifra que él ha lanzado de $90 mil millones de dólares no fue. Y la situación misma de Puerto Rico hace tiempo. Puerto Rico es una isla, un estado libre asociado que tiene un estatus extraño, bastante extraño, sí. Con dos partidos principales, tres con el independentista, pero sí. que no tiene mucho. Sí. Pero ¿qué peso tiene el independentista en este contexto? ¿Cómo? El Partido Independentista de Puerto Rico, ¿qué peso tiene últimamente? Pero nunca llegaba ni al 10%. Sí, está por... Muy poco. Sí, tope del 10%. Pero lo interesante es que esa crisis provocada por esos... Bueno, hay que subrayar también el papel que tuvo ese grupo de periodistas, ¿no? De una asociación de periodistas de investigación, que fue el grupo que... ¿El mismo que el de aquí? No. Tienen vínculos con el que... con el de Alicia. Periodista de investigación. Tienen vínculos. Se llama en Puerto Rico CPI, de Periodismo de Investigación. Ellos lo crearon en Puerto Rico y tenía ya años trabajando. Y entonces alguien le facilitó ese chat, ¿no? De 987 páginas, algo así, que se manejaba por Telegram, y supuestamente la gente que lo manejaba pensaba que Telegram era muy seguro, pero evidentemente no lo era suficiente. Para que tú veas que volvemos a lo mismo. Y ahí, bueno, yo no sé si han leído alguna parte de... No lo he leído, pero sé que son gruesos, pero yo lo publiqué integral de las frases que decía, como... Sí, sobre, calificando la vagos, de puta, de vagos, de maricón, palabras que... Ahora, qué barbaridad para hacer un en la boca del gobernador y de sus asesores y colaboradores más cercanos, ¿no? Eso creó Ricky Martin, por ejemplo. Los artistas también los ofendió tremendamente. Bueno, a ellos les decía. Los artistas jugaron un papel importante en la movilización. Sí. Claro, de la población. Hizo una canción. El Calle 13. Sí. Entonces, todo eso en una situación de crisis que ya venía desde años, ¿no? Una crisis económica que los afectaba. La deuda de Puerto Rico llega a 70 mil millones 73 de mil. 73. Sí, pero en Puerto Rico hay un factor que viene mucho más atrás. Sí. Es decir, Puerto Rico es ocupada en la guerra hispano-norteamericana en 1898. Hasta 1952 no tenía un estatus más que un territorio bajo ocupación. En el 52 se crea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es un invento, que inclusive, hay que decirlo, que el Partido Popular de Puerto Rico, que de Luis Muñoz Marín, cuando hizo la campaña en el 51, creo que fue, para las elecciones, fue bajo el lema de la independencia. Sí. Lo que planteaba Muñoz Marín era la independencia. Pero después que llegó al poder, buscó una figura que es esto del Estado Libre Asociado, que no tienen la ciudadanía norteamericana, pero no pueden votar en las elecciones presidenciales, no pagan impuestos federales. Es un monstruo ahí medio extraño. Como mi amigo Gordo Oviedo, los boricuas tienen el estómago más bajo de Estados Unidos.
y el corazón más independentista. Exacto. Pero Puerto Rico mantuvo, no diríamos un sentimiento de independencia durante esos años, pero sí un sentimiento de identidad. Sí. Bien y hubo un desarrollo importante de crecimiento económico con las petroquímicas, las farmacéuticas, en los años 50, 60, sí, pero también 70. con el acuerdo de que no pagaban impuestos. Bueno, eso voy. Eso voy en la sección 936 del Código de Impuestos de Estados Unidos, que lo elimina Bill Clinton en el año 1994-95. Y ahí inicia, diríamos, la gran crisis de Puerto Rico. Exacto. Primero porque los fondos dejan de llegar, las inversiones dejan de llegar. Los gobiernos municipales y el gobierno nacional, vamos a decir, comienzan a endeudarse sin control de nadie y de forma irresponsable, y todo esto se conjuga en una crisis financiera que en el 2015 termina con la declaratoria de bancarrota. Viene la Junta esta de Administración Fiscal que designó el gobierno de Barack Obama, que prácticamente le quita todas las funciones de definir de forma autónoma la política económica. Viene el huracán María, que fue terrible. Fue terrible. Por suerte, vamos a decir, Puerto Rico tiene una válvula que es la emigración. Claro, que puede emigrar. Una población que está fuera de la isla. No, y en este periodo se ha ido casi 1 millón de personas. Después del huracán. Después del huracán, porque ellos son ciudadanos norteamericanos. Eso es como Orlando, Nueva York. Se han ido muchos. Entonces, hoy en día esto ha creado una situación de crisis muy profunda. Que yo no creo que termine con la renuncia de Rosselló. No, para nada. De hecho, no comenzó con Rosselló tampoco. El tema de la delincuencia, que ha sido también un tema que no es nuevo, pero que con la dificultad económica. Lo que pasa es que Rosselló fue una esperanza, que no resultó nada de eso. Rosselló, ¿esperanza de qué? Yo creo para que ellos. Será para él. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir conversando sobre el tema de Puerto Rico y de la posible evolución de esa crisis y su vinculación con la zona del Caribe, porque es un país del Caribe. Volvemos. Bien, amigos, continuamos en la conversación con Jean-Michel Carroix sobre temas internacionales de distintos tipos. Primero vimos el Brexit, su relación con la Unión Europea, la situación creada por los conflictos de interpretación y de fiscalización de empresas norteamericanas en Europa y la reacción de los Estados Unidos. Y entramos en el tema de Puerto Rico. La situación de Puerto Rico es compleja porque ya se ha trasladado la crisis social, la crisis económica al terreno político. Mientras tanto, lo que ha pasado es que una parte importante de la población se ha movilizado contra este gobernante, ¿cómo se llama? Ricardo Rosselló. Renunció. La señora, el que le tocaba sustituir, lo que es el secretario de Estado, se llama, no hay, porque renunció antes de esto. Y la que en la línea sucesoria viene es la secretaria de Justicia y dice que ella no quiere eso. Porque parece que hay una papa muy caliente. Que hay algunos problemas además con unos casos que ella manejó. Imagínate. Eso ya te plantea una crisis política o nuevas elecciones o qué va a pasar. Pero Puerto Rico no hay que verlo como el ombligo en sí solo, sino Puerto Rico hay que verlo en la zona del Caribe. Y la zona del Caribe, como los Estados Unidos siempre han pensado que es su patio trasero, y de hecho es su tercera frontera, es la zona del Caribe, la cuenca del Caribe, incluyendo los países del continente, está en una situación muy complicada.
Haití es prácticamente una bomba de tiempo que no se sabe en qué puede terminar. No. Las relaciones con Cuba cada día se deterioran más entre los Estados Unidos y Cuba. Venezuela, ya sabemos la situación de Venezuela. Honduras y los países del cono del Triángulo Norte. Guatemala, Honduras y El Salvador en una crisis profunda. Y Nicaragua. Nicaragua está con el tema de Ortega y la confrontación y los americanos. Dos países también. Más o menos, Panamá y Costa Rica. Panamá, Costa Rica y nosotros, República Dominicana. que hasta ahora hemos mantenido cierta que ojalá estabilidad. No la dañen. Entonces, bueno, y Colombia es un caso ya aparte. No, es verdad que la situación del Caribe está complicada. Sí, pues tú que fuiste reportero en toda la zona. Muy complicado. Sí, no, yo realmente... Lo de Haití, yo nunca... No hablamos del Caribe inglés nunca, pero me dicen que Jamaica es una bomba de tiempo también. Bueno, son países también que se habían aprovechado mucho de Petrocaribe. Sí. Venezuela, Chávez había... Ese esquema de Petrocaribe favorecía a casi todos, a nosotros también. Bueno, claro. Y América Central, Caribe. Eso, y la desaparición de Petrocaribe para un país como Haití, para Cuba también, tiene consecuencias. Ya en Haití vive de las remesas. La cooperación internacional se ha reducido mucho. Bueno, algunos mangos, pero muy poco. No hay turismo. Es decir, los modelos de desarrollo que existen en el Caribe, en Haití no existen. Zona Franca, lo poco que había se vino por aquí. Sí. El turismo de ahí se igual. explica la masiva emigración hacia acá. Claro. Exactamente. Y la poca cooperación de la comunidad internacional. Realmente, y la crisis política, yo creo, ha llegado a niveles donde inclusive a nivel internacional no se sabe qué hacer. No. Tampoco se tiene... Salió, no se tiene tampoco un objetivo definido. Un viejo amigo y diplomático y economista, Hugo Giuliani Curi, que escribió un artículo en... sí, que tuvo mucho impacto allá. En Haití tuvo mucho, menos aquí, pero allá tuvo mucho impacto. Sí, porque habla de un habla de una especie de protectorado internacional asumido por Naciones Unidas, de que asuma la política económica y que separe como el autogobierno de la política económica. Esa es mi opinión. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Yo creo que la idea, bueno, evidentemente muy hiriente para el orgullo haitiano, pero el timing, eso hubiese sido mucho más fácil después del terremoto. Eso es verdad. Es decir, en lugar de presionar a Preval para hacer esas elecciones de finales del 2010, que fueron un tollo, porque imagínate, había 1 millón de personas desplazadas, había 250,000 muertos, heridos. Esas elecciones que dieron, el loco de Martelly. Sí, el loco. Entonces, ese proceso de crisis empezó ahí. Y ahora es muy difícil para la comunidad internacional retomar ese... Y también habría que preguntarse si la comunidad internacional está dispuesta. Exacto, porque esa solución tendría que ser acompañada por un plan de desarrollo real. Claro. Que no ha sido el caso, ¿tú entiendes? Evidentemente. Pero la lógica de Hugo es que el país más interesado somos nosotros en que esto tenga una canalización o una evaluación más o menos positiva somos nosotros. Es cierto. ¿Por qué? Porque compartimos la misma masa de tierra, a nosotros la es que misma más isla. nos conviene. Es el país más golpeado por la migración. Además, y entonces la diferencia de procesos económicos, este es un país que crece, que tiene inversiones, que tiene nuevas industrias, etcétera, que inclusive algunos sectores se han ido consolidando en base a esa mano de obra haitiana. Por supuesto. La agricultura, parte del turismo, construcción. Pero habría que ver, Julio, si la comunidad internacional está dispuesta. No, pero en la lógica de Hugo es, dado que la República Dominicana es miembro del Consejo de Seguridad, el tema de Haití se ha discutido en varias ocasiones en el Consejo de Seguridad, que son los 5 países más que dirigen el mundo y los otros son 10 rotatorios. Nosotros tenemos 2 años rotatorios. Exacto.
No llegamos al primero todavía. Es decir, nosotros, la agenda nuestra debería tener como punto número 1 ese. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo que pasa es que, como dice Jean-Michel... No sé cuál sería la alternativa. El problema es que a nivel internacional lo que vemos es lo que llaman la fatiga, ¿no? Sí, la fatiga de Haití. Sí. La gente ya se cansó. Claro. No hay ola migratoria, salvo aquí, pero... Claro que nos afecta, pero a ellos no les importa. Entonces, inclusive la ola migratoria que había hacia América del Sur, que en un momento había crecido mucho hacia Brasil, Chile. 200 y se ha reducido, inclusive están devolviendo. Repatriaron. Bahamas también tiene una política de devolución de los migrantes en situación irregular. Y entonces la comunidad internacional no tiene realmente interés. Hasta cuando no haya, bueno, Haití está aquí, se está muriendo, ya. Yo la verdad es que veo muy difícil que la comunidad internacional se comprometa a eso, pero como dice don Hugo, yo creo que deberíamos nosotros de tener eso en la agenda como prioridad. Yo creo que lo están haciendo. El representante, ¿cómo se llama? Singer. Sí, José Singer. Yo creo que lo ha planteado en varias ocasiones y la necesidad de... Pero el resto de los países, bueno, vamos a ver, pero no es la prioridad, no es el tema de Venezuela, el tema migratorio de Venezuela ha sido... Sí, mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Sí, pero mucho más... Y es dramático. El tema migratorio de América Central también. Sí, claro, por el interés de Trump. De ellos. Pero el dramatismo de la situación de Haití... No, claro. Es mayor. No se compara. Yo estoy totalmente de acuerdo. No se compara. Y evidentemente... Me gustaría escuchar, porque yo esa parte no la viví, la reacción a ese artículo de Hugo en Haití. No, me llamaron de varias ofendidos. Horas. No, claro. Imagínate. A mí me escribieron, no me llamaron, pero me dijeron, mira, hace mucho sentido. No. Pero desde Haití. Sí, haitianos. Ofendido y al mismo tiempo, porque no hay soluciones. Es que, es que ellos son los que primero les conviene. Es una propuesta. Sí, pero un país, un país con el orgullo nacional de haber sido la primera república negra y el primer país que abatió la esclavitud. Decirle que usted es 200 y tantos, 218 bueno, pero ¿quién años tiene la después, culpa? Es por su bien. Tiene que someterse a entregar la soberanía de su país, que de hecho la tiene entregada. Claro. Los americanos entran ahí cuando le da la gana. Claro. Pero entra cualquiera. O sea, es un desastre de país. No solamente de Haití. Sí, pero como Haití es tan problemático. Aquí quieren que Danilo no se presenta. El secretario de Estado... Sí, pero no son tropas que mandan. La han mandado del pasado. En el 65 fue muy claro. Y en Grenada. Sí, pero ha llovido mucho después Panamá de eso. hace poco tiempo. Sí, eso sí. Pero no, yo creo que tú tienes razón, es una situación real. Yo veo que esa es la única solución de Haití en el corto plazo. En la región, y lo de Honduras me preocupa mucho también. Muchísimo. Hay una situación en Honduras que está realmente muy, muy difícil, muy difícil. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero hemos dado un buen vistazo, no solamente por América Latina, sino por el mundo, por regiones, por donde está más caldeada la situación. Gracias, Jean-Michel, por siempre estar con nosotros aquí analizando el panorama mundial. Recuerde que puede volver a ver este programa, no solamente a las 12:30 de la noche en este mismo canal RNN, sino en nuestro canal de YouTube, CTXT, _RD. Y ahí está todo el tiempo. Bueno, mírenlo aquí, ahí. Póngale la rayita abajo. Señores, hasta la próxima.